Buenas noches, maestro y compañeros. Mi nombre es Ardani Martínez, de la Jornada Dominical. Hoy vamos a hablar sobre la Metamorfosis, que es la obra que nos tocó, leer. Entonces voy a narrar un poco sobre esto. Es una obra que inicia con el personaje de Gregorio Samsa, que es un personaje que trabaja en viajes, y cuando se despierta siendo él un insecto que la verdad pues lo describe la obra, pero hasta aquí todavía no logro entender qué tipo de insecto es, ¿verdad? Dice que tiene un abdomen redondito, o sea, con curvitas, y su espalda es muy gruesa, y tiene muchas patitas delgadas, dice, ¿verdad? Entonces él un día se despierta y se da cuenta de que es un insecto. Y entonces le cuesta mucho levantarse de la cama por lo mismo, no está acostumbrado al cuerpo que ahora tiene. Y se da cuenta que él tenía que haber salido, su alarma tuvo que haber sonado a las 4 de la mañana, lo cual de plano no sintió, y se da cuenta que ya son las 7 menos cuarto y ya el tren ya salió. Entonces, cuando se da cuenta de esto, empieza a pensar que va a llegar alguien a buscarlo, alguien del trabajo, porque él ya era muy constante, era una persona muy responsable, y lo cual así sucede. Cuando él hace el intento de levantarse, se golpea la cabeza y se da cuenta que es un lugar donde sí le duele mucho, ¿verdad? Y se empieza a poner a pensar, porque los padres tienen deudas. La verdad, los padres adquirieron una deuda, por lo cual él tiene que trabajar mucho, y esa es la inquietud de él, ¿verdad? De que lo van a llegar a buscar, porque les van a volver a cobrar, porque todavía no está saldada la deuda que ellos tenían. Y él ya llevaba 5 años sin faltar, era su primera falta. Y el padre llega a buscarlo, la hermana también, y él les logra contestar, y ellos no se dan cuenta de lo que está aconteciendo hasta ese momento. Pero le empiezan a decir que abra la puerta, lo cual él no lo puede hacer porque no se puede levantar de su cama. Él es un viajante de comercio, lo cual implica andar mucho, ¿verdad?, en trenes, y andar en diferentes lugares visitando. Pero como les decía, entonces el gerente sí lo llega a buscar, llega preguntando a la casa de Samsa, llega preguntando de que por qué él no se ha presentado, porque era algo extraño, él siempre había sido muy puntual, y entonces por eso no quiso mandar a alguien más. Y esto molestó mucho a Samsa, porque dijo que era tanta la desconfianza que no habían podido mandar a alguien más a preguntar qué era lo que estaba aconteciendo, sino que tuvo que llegar el gerente. Pero cuando uno sigue leyendo la historia, ¿verdad?, se da cuenta de que Samsa había sido demasiado responsable. Incluso la mamá lo empieza a defender. Cuando llega el gerente, la mamá lo empieza a defender y le empieza a decir que a Samsa solamente se la pasa en los momentos que está con ellos, se la pasa leyendo periódico o itinerarios para ver cómo hacer su trabajo, ¿verdad? Entonces la mamá se pone a la defensiva con el gerente, da explicaciones y todo, aunque esto pues no calma mucho los ánimos del gerente, porque piensa de que Samsa se está haciendo el loco, o simplemente no quiere ir a trabajar. Entonces viene el gerente y empieza a hablar con Samsa y le empieza a decir todo esto, de qué es lo que está pasando, porque él no sale y da la cara y habla, porque no le dice qué es lo que está aconteciendo. Pero Samsa no puede, ¿verdad? Por la misma situación no se puede levantar, y a puras penas logra medio caminar para llegar a la puerta, cuando el gerente le empieza a decir de que es totalmente diferente a lo que él había pensado. Había catalogado a Samsa como una persona muy responsable y que era una persona muy dedicada a su trabajo. Entonces le dice de que ya no lo va a seguir defendiendo, ya no lo va a seguir ayudando, y de que va a ir a hablar con la persona que está sobre él, ¿verdad?, para que a ver qué medidas logran tomar.
La madre sigue intercediendo, le sigue diciendo que de plano está muy enfermo, que de plano está aconteciendo algo que se le está saliendo de las manos a su hijo y por lo cual él no puede ir a trabajar porque él no es así. Pero el gerente está muy molesto, ¿verdad? El gerente está muy molesto y está viendo de que Samsa no hace caso ni a los padres ni a ellos. Entonces Samsa, al darse cuenta de que el gerente se va a ir y lo va a ir a poner en malo, a decir más o menos lo que él cree que está aconteciendo, se apresura y hace lo posible por salir del cuarto, pero cuando sale del cuarto lo logran ver y se asustan. Se asusta la madre, se asusta el padre y se asusta obviamente el gerente. Sansa intenta alcanzar al gerente para darle una explicación, pero este lo ve como algo que lo está acechando. Entonces le da miedo, intenta huir y Sansa intenta agarrarlo. Pero en eso entonces el papá sale y con un bastón y con un periódico en la mano intenta ahuyentarlo y a gritarle, y el sonido es lo que pone a Sansa aún más nervioso, lo cual no logra alcanzar al gerente. El gerente se va, es más, del miedo que lleva, pues ni se da cuenta cuando termina de bajar las gradas, y el papá empieza a hostigar a Sansa para meterlo al cuarto, pero a Samsa le cuesta, a Gregorio Samsa le cuesta porque no está acostumbrado a su cuerpo, entonces le cuesta un montón moverse, no sabe cómo moverse, ¿verdad? Cómo usar ese cuerpo, y es extremadamente lento para poder entrar, aunque el papá esto todavía no lo entiende. Al final logra empujarlo y Samsa entra al cuarto y después empieza un alboroto ahí, ¿verdad? Al ver qué era lo que estaba pasando, en qué se había convertido. La hermana no se había dado cuenta, incluso Ana, que es la mamá, ¿verdad? No lo vieron detalladamente cómo él lucía físicamente. Cuando lo logran meter al cuarto, entonces se dan cuenta de lo que estaba aconteciendo, lo empiezan a platicar y todo. Entonces la hermana le empieza a dejar alimentos. El alimento que a él le gustaba era la leche con cereal o con pan, ¿verdad? Y azúcar. Eso era lo que a Samsa le gustaba mucho. Pero en esta ocasión, cuando le da ese alimento, la hermana, que se siente como obligada a cuidarlo, a proveerle alimento, y Samsa se lanza sobre ese alimento porque tenía mucha hambre, se da cuenta que ahora le da vasca ese alimento, no le gusta. Entonces la hermana empieza a ver qué es lo que a él le gusta, y la economía, el papá empieza a ver la economía, que la economía está mal, cuando la economía se viene abajo, ¿verdad? Porque el que está proveyendo, el que está sosteniendo toda la casa es Gregorio Samsa, los demás no trabajan. La hermana solamente estudia y le gusta mucho tocar el violín. Incluso han tenido pláticas con Gregorio Samsa de que la va a meter a un conservatorio para que aprenda a tocar bien el violín. El papá pues ya lleva algún tiempo, ¿verdad? Es un poco robusto, por lo cual no ha trabajado, y empiezan a hablar sobre eso. Entonces se dan cuenta de que tienen que ver qué hacer, porque la situación es muy preocupante, pero se dan cuenta de que también tienen unos ahorros. Ellos están platicando, ellos tienen ciertos ahorros. Gregorio Samsa logra escuchar esto, y esto le da pues un poco de alivio, un poco de paz, al saber de que todo lo que él proveía, el papá estaba guardando parte de ese dinero, y con eso se están sosteniendo. Y la hermana se siente obligada a mantener el cuarto de su hermano limpio, el cuarto limpio y la comida de él, ¿verdad? Y se da cuenta que ahora los gustos de su hermano cambiaron, entonces empieza a probar con diferentes tipos de comida. Le lleva verduras frescas, también le lleva cosas que ya están podridas, cosas pasadas, queso y una salsa rancia. Y para sorpresa de la hermana, esto es lo que a él le llama la atención, lo que ya está podrido, y el queso y lo rancio, eso es lo que más le llama la atención. Sus gustos han cambiado, ¿verdad? Entonces la hermana, que se siente obligada como que a proveerle a Gregorio un lugar donde él se sienta bien, se da cuenta que ahora Gregorio
cuenta con algo diferente, que es subirse al techo, andar caminando por las paredes. Entonces empieza a quitar incluso un marco que tienen, ¿verdad? Que es una figura de una muchacha que tiene un marco dorado. Empieza a quitar todo de las paredes, empieza a sacar todo lo del cuarto de Sansa para que él pueda caminar y subirse a las paredes y a los techos sin ningún problema, ¿verdad? Y le pide ayuda a su mamá. Y entre las dos empiezan a mover todo, incluso a un baúl que tienen que es muy pesado, que entre las dos les cuesta mucho y que se quedan a veces sin aire, ¿verdad? Pero la mamá Gregorio Sansa en una de esas se deja ver por la mamá, la cual cae desmayada por la sorpresa que se da al ver cómo es su hijo. La hija viene, la agarra y la saca de ahí, intenta ver cómo hace para regresarla. Sansa, todo escandalizado, sale de su cuarto, regresa el papá. Cuando el papá regresa y mira el estado de su esposa, y la hija le dice que se había desmayado y que Gregorio había escapado. Para sorpresa de ellos, Gregorio estaba en la sala. Entonces el papá agarra unas manzanas rojas y se las empieza a arrojar. Pero Gregorio estaba muy asustado, él lo que quería era regresar a su cuarto. Pero el papá no le entiende y le empieza a lanzar un montón de manzanas, los cuales no le logra acertar, sino una que le inserta sobre la espalda. Cuando mira a la mamá esto, sale corriendo y le dice que no fuera a matar a su hijo. Y es cuando Gregorio logra entrar a su cuarto y quedarse ahí. Y ya después de todo esto, pues se da que Gregorio se mantiene ya solo en su cuarto, ya no sale, y ellos empiezan a trabajar. El padre empieza a trabajar, tiene su uniforme, tiene su placa dorada. La muchachita empieza a buscar un puesto, empieza a estudiar hasta francés. Para llegar a tener un puesto más alto. La mamá se pone a coser. La mamá está cosiendo bastante para poderse sostener, pero como todo esto no les da, incluso alquilan unos cuartos donde ellos viven, alquilan parte de su casa a 3 señores, ¿verdad? 3 señores que son, por lo que se describe, como que son personas muy pudientes. Y esto lo que hacen es de que todas las cosas que habían en los cuartos donde ellos están quedando las meten ahora en el cuarto de Gregorio. Antes el lugar donde tenía mucho espacio se convirtió en un espacio donde ya no podía ni siquiera moverse Gregorio de las cosas que había. Y también logran contratar a otra criada que es una viuda, ¿verdad? La paráfrasis pues la menciona como una señora de huesos duros, delgada de huesos duros, una señora viuda que no le tiene miedo a Gregorio. Incluso algunas veces llega a abrir la puerta para poderlo ver y le dice cosas, ¿verdad? Le dice cosas como por aprecio, como por aprecio. Entonces a Gregorio no mucho le parece eso, pero tampoco hace nada al respecto hasta que llega el momento en que una vez sale y la confronta. Según él la va a atacar, según él ella va a tener miedo, pero la señora agarra una silla, se arma de una silla y lo espera y le dice que se acerque, que a ver qué le va a pasar, ¿verdad? Y Gregorio pues no lo hace, porque la señora está dispuesta a quebrarle la silla en la espalda. Después la hermana nos damos cuenta que la hermana descuida mucho a Gregorio, ya no le da comida, ya no limpia el cuarto, y cuando alguien más intenta hacerlo ella se molesta, se frustra mucho, llora mucho, pelea con sus padres por esta situación que se está dando. Cuando las personas estas pudientes llegan, sucede algo en esta historia, ¿verdad? Que ellos totalmente se alejan, se encierran en la cocina y ellos tienen la mayor parte de la casa para ellos. Una noche que están comiendo, al papá se le ocurre poner a tocar a su hija se pone a tocar el violín, que es muy buena para eso. Cuando ella está tocando el violín, los señores estos escuchan
y van y la llaman para que toque para ellos. Y cuando ella está tocando, Gregorio escucha y también le llama la atención y sale para escuchar, pero sin darse cuenta o tal vez sin la intención de que lo vea. Pero cuando lo miran los señores, el papá molesto, ¿verdad?, contra Gregorio, intenta hacerlo regresar a su cuarto y los señores se molestan mucho y dicen ellos de que si ellos hubieran sabido de que semejantes cosas pasaban en esa casa, nunca hubieran estado ahí y de que ahora iban a pedir algo, ¿no? Ya no iban a pagar su estadía ahí los días que habían estado, al contrario, tenían que darles a ellos algo por semejante bochorno que habían hecho, ¿verdad? Cuando sucede esto, ellos se van a su cuarto, cierran la puerta y la familia se pone a platicar. La jovencita Grete, que es la hermana de Gregorio, nos damos cuenta que ya no aguanta más, empieza a decirle a su papá que ya no aguanta más, que esa situación ya no la pueden sobrellevar. Entonces, de que si verdaderamente Gregorio los hubiera amado, Gregorio se hubiera tenido que alejar de ellos, mas sin embargo Gregorio no lo hizo según lo que ella pensaba. El papá se da cuenta de que también es una salida, como que el hecho de deshacerse de Gregorio. Esa es la plática que ellos tienen, porque ya como familia ya no pueden más, el demasiado trabajo y el todavía tener un bicho en su casa, entonces llegan a ese punto. Pero por la mañana, después de todo esto, por la mañana llega la sirvienta y va a ver al cuarto de Gregorio, que por la noche Gregorio tuvo demasiado dolor y falleció. En la mañana que la sirvienta llega y lo mira, les va a avisar y les empieza a decir que Gregorio murió. Y el papá agarra a su esposa y agarra a su hijo, agarra a Ana y a Gretel. Y cuando salen los señores estos que habían llegado a alquilar, según ellos, pues a hablar de a ver qué iban a hacer, ¿verdad?, con lo que había pasado. El papá de Gregorio solamente les dice, ¿verdad?, que se vayan de su casa. Y entonces viene uno de los señores que es como que la cabeza de los tres, ¿verdad? Los otros dos esperando la contienda o a ver qué él iba a contestar. Pero al ver cómo era el papá de fuerte y de exaltado, ya no tuvo otra que retirarse. Y así mismo sus dos amigos con él, ¿verdad?, se retiraron, ya no pidieron nada a cambio. Se fueron y después la familia se juntó y empezaron a hacer las cartas, cada uno para su jefe, para mandarlas a disculparse por lo cual no iban a llegar a trabajar, ¿verdad? Y algo en esta historia, algo así, no sé, difícil, ¿verdad? Son cosas que tal vez yo no había leído, pero algo difícil, como que no lo entendí mucho así. Es porque después de lo que está aconteciendo, salen, se ponen de acuerdo como familia y bueno, vamos a distraernos, salen, caminan y después terminan con el hecho así como de, bueno, ahora lo que hay que hacer es pues casar a Gretel, ¿verdad? Y ese es el fin de la historia. Entonces se queda uno así como que el hermano al final de cuentas lo hicieron de menos, ya no lo atendieron como lo debían de haber atendido, ya ni siquiera le dieron comidas, o sea, al final se dieron cuenta de que él estaba muy delgado y todo, pero al final resumen en eso, ¿verdad? Resumen que bueno, ya todo esto se terminó y ahora hay que buscar esposo para Greta. Entonces eso es la paráfrasis, la historia que leímos, ¿verdad? Y espero pues que haya sido entendible y esperemos ahí que todo haya quedado como bien explicado. Gracias. Feliz noche.